Rubén, te quería Sí, hacer una obvio. pregunta, vos que estás más en el tema fundamental, que no es exactamente lo mío. Eh, ¿Cómo ves estos PER altos, ¿no? Estos PER de 25, 30 que tienen las empresas, que son, o sea, históricos, ¿no? Nunca estuvieron las empresas en estos ratios de PER o Price to Sales también. ¿Vos lo ves que estamos en una burbuja? Que quizás ya está explotando o le queda recorrido, o crees que esto es un nuevo paradigma, digamos, donde las empresas van a cotizar estos valores? Me hablas de afuera, ¿verdad? Sí, sí, de afuera. Eh, Te quedaste corto con 35. Sí, hablé Hay de las algunas FANG, vamos. empresas, hay algunas... eh, no, no, nada de nuevo Nada de paradigma. nuevo paradigma. Lo que pasa es que vivimos a ver, una salida muy fuerte después de la pandemia, todo lo que era tecnología a la cabeza, y pasa como, no sé cuánto hay acá, pero me hizo acordar, salvando las distancias, es otra cosa, es otro mercado, es otro mundo, otra profundidad. .com. Argentino, no, bueno, no me quise ir tan lejos, pero Argentina 2017. Yo recuerdo cuando habíamos hecho una reunión ahí en Puerto Madero en enero del 2018, ¿te acordás, Jorge? El Merval estaba cerca de 1800 puntos, o había tocado, eran todos genios. Todo, la verdad que, y escuchaba hablar de cosas que a mí me asombraban, me preocupaban bastante, algunas evaluaciones de compañía, pero no en ese momento, ya me preocupaban 2 meses antes, y seguían subiendo. Y bueno, y contra eso no podés hacer nada, porque nadie sabe el momento exacto. Ahora, es cierto que hay un elemento que es la productividad que tienen muchas compañías norteamericanas y el volumen de escala que hace que en muchos casos, al ir proyectando o al ir presentando los balances siguientes, lo que hoy parece múltiplo muy alto, cuando vos calculás con las ganancias estimadas, por eso tiene tanta importancia cuando los directivos de la compañía te dan el forward para adelante y vos podés calcular ahí en función de eso cuánto está estimando el mercado y en función de eso los precios no parecen tan caros. Pero me parece que en muchos casos se habían ido de mambo y en compañías muy buenas. Mira, cito un ejemplo que siempre lo marcábamos con Martín Oliver, que no sé si estará por acá, pero en algunas veces hemos hecho algún curso juntos y él tomó el caso de Intel con sus competidores que lógicos son AMD y Nvidia, sobre todo Nvidia. Nvidia es una compañía con una productividad enorme, con un fierro. Pero ¿qué pasa? Llegó a tener hace no mucho más de un mes un PER de 100 años, por citar un indicador. 100 años, eso sí me hizo acordar a las .com. E Intel, que venía de capa caída por un montón de problemas, con un CEO nuevo, creo que ahí la historia va a cambiar un poco, tenía un PER de 10 años. Bueno, y yo escuchaba a muchos colegas recomendando Nvidia por esto, y cada vez que venía un balance pasaba lo que pasó hoy con Amazon o ayer con Google, o anteayer con Google, y siempre eran cosas para ir superando esas estimaciones. Obviamente, buena compañía, mi problema no era la compañía, sino el precio. Y en esos casos, en algún momento vos pagás el costo por eso. Al poco tiempo la vi en 60 y pico de PER, y muchos de los que había escuchado, no importa hacer nombres acá, pero esto nos sirve a nosotros, charla entre inversores, que recomendaban comprar Nvidia y decían, no, tiene mucho para descremar todavía, pero yo había escuchado hacía poquito de que con múltiplos más altos era compra. Entonces ahí llega un momento donde la codicia toma decisiones por nosotros. Pero este año, y creo que esto es importante, y va a la pregunta que vos me hiciste, este año es muy distinto al 2021, porque vamos a tener sin duda suba de tasas de interés. Yo no creo que vayan a ser tantas ni tan pronunciadas como se dice, pero siempre al principio parece que va a ser más de lo que termina siendo. De hecho, hoy Lagarde en Europa, en el Banco Central Europeo, no tomó ninguna decisión con respecto a eso. Vienen bastante más atrasados que la Fed. Es simplemente una muestra. Inglaterra sí subió las tasas.
Pero a mí me parece que la discusión en marzo va a ser si se sube medio punto, si se sube un cuarto de punto. Y yo creo que salvo que venga un índice de inflación muy alto, que por lo que pasó con los precios del petróleo, no sé si va a ser tan alto, va a ser de un cuarto de punto. Pero ponele. Ahora, este va a ser un año para nosotros o para los mercados aburrido. O sea, creo que eso sirve como ejemplo. No vamos a ver lo que vimos en el 2021 ni lo que vimos en Bien. el 2020. Y está más favorecido para las empresas, Sí, sí, para soy las Tabasco, value, pasa para que las tenía el empresas de micrófono valor, abierto. antes que las tecnológicas, por aquello de que necesitan más capital intensivo. Entonces, a mí me parece que hay empresas que van a sufrir un poco más, hay que Dale, buscar empresas más abrazo. defensivas, tal vez a partir del segundo trimestre los bancos que pueden capturar la suba de tasas de interés que la pueden trasladar y que le mejoran los balances, las empresas ligadas al 5G, los Estados Unidos, que son más aburridas, una Verizon, que por otra parte tienen buenos dividendos, algunas tecnológicas de gran capitalización. ¿eh? Apple presentó el mejor balance de toda su historia, pero mirale el indicador que quieras. Eh, Microsoft va a seguir funcionando bien, puede ser que tengamos altibajos, y por lo que vi, esto solo Dios lo sabe, nadie lo puede decir con certeza. Las estimaciones para el SP este año son de un crecimiento entre el 7 y el 9%, obviamente con altibajos en el medio. Así que veremos. Yo no me jugaría tanto a la tecnología, a las empresas, digamos, si vos mirás el Nasdaq, vas a ver que le fue muy diferente a algunas empresas de gran capitalización, que fueron las que sostuvieron el índice, y si mirás empresas chiquititas, que algunas se comieron un palo muy grande. Fíjate el ETF de Cati, que había arrancado para comerse a los chicos crudos, y lo que pasó el último trimestre del 2021 con las empresas esas individualmente y en la primera parte de este 2022. Así que creo que es un año para ir con cautela, para cambiar de estrategia. Los grandes institucionales te dicen eso también, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados que queremos todo ya y bueno, y ahí es donde uno se expone más. Me parece que es un año para ir mutando un poco la cartera, es como ir mutando el transatlántico, y si querés buscar alguna tecnológica, bueno, yo diría las de gran capitalización, por lo general de gran dividendo, pero no estaría para tomar grandes riesgos. Podrá haber casos puntuales, qué sé yo, no puedo seguir todas las empresas porque me resulta bastante complejo, pero voy por ahí. Las de consumo creo que le va a ir bien. No veo, hoy discutíamos en un micro que hacemos con la gente de la bolsa, si es un cambio de tendencia o si es una corrección. Para mí no hay un cambio de tendencia. ¿Amparado en qué digo esto? En que en otros momentos donde se produjeron procesos de suba de tasa de interés, cuando la FED tiene que salir a tomar decisiones para no quedar como que está atrás de los acontecimientos, en las primeras subas, la bolsa americana no sufre porque la economía viene bien, de hecho sigue creciendo. Los que sufren son los emergentes, porque ahí sí la suba del costo del dinero es a lo que más le pega. Pero en el mercado americano, hasta que no tenés un nivel de tasas de interés que ya tuvo varias subas, todavía no pega. Y las cosas que realmente hay detrás de un mercado bajista son una recesión, que no la estoy viendo, más allá de que vimos que disminuyeron la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos, y esto obedeció básicamente al tema de Omicron y que hubo mucha gente que quedó guardada. Acuérdense que hubo días de 1 millón de casos en Estados Unidos. Entonces, bueno, algo de esto vimos con estos datos que van saliendo ahora, aunque hoy el desempleo viene un poco mejor. Pero creo que las empresas ligadas al consumo, por aquello de que la economía se abre y esperamos que este año va a crecer, no como el año pasado, pero va a seguir creciendo, también tienen espacio. Entonces ahí tenés empresas de valor, empresas de consumo. Creo que las empresas de tecnología lo mejor ya lo dieron el año anterior, salvo que vengan casos, no sé, con balance que rompan todo. Pero bueno, hoy por hoy no es lo que estaría
privilegiando, pero es mi opinión. La verdad que nadie sabe exactamente lo que va a pasar, te estoy hablando utilizando la lógica nada más. Bueno, Rubén, no sé si querés bien, arrancar o si alguien más. Mira, yo no, justamente tenía un gráfico del Merval en dólares que me había pasado el amigo Esteban Domecq para otra exposición. Es el Merval en dólares actualizado tomando un dólar del 2021. Y yo creo que eso digo porque puede haber una pequeña diferencia con el que vos me estás mostrando, pero básicamente es lo mismo. Yo siempre lo uso para explicar algunas cosas que por ahí llaman la atención. A mí me tocó estar en el recinto, eso delata los años que tengo, ¿no? El 2 de junio, escuchá, mirá que me lo acuerdo como, mirá, 2 de junio de 1992, cuando tocó los famosos $900, en realidad creo que fueron 920, vi gente que ese día, quebró en el momento. Era un clima todo lo que aprendimos ese día fue insólito, pero bueno, se necesitaron muchísimos años para que el Merval pudiese volver a llegar a esos niveles. El gráfico que me dio, o que me pasó Esteban Domecq, nos muestra que en el 2007 se tocaba entre abril y mayo, se tocaron otra vez los 900 puntos del Merval. ¿Y por qué lo marco? En ese momento todavía era presidente Néstor, antes de la asunción de Cristina. Después vino el desastre del 2008 que todos conocemos, la estatización, las FJP, todo eso. Un Merval que se va hasta los 300 y pico de puntos. Y luego en el 2011, supera los 1.100 puntos ya con el gobierno de Cristina. Después se vuelve a destruir y después viene la historia que comentábamos recién hasta el 2018 con los famosos 1.800 puntos del ingeniero Macri. ¿Pero por qué marco esto? Primero porque independientemente del signo político del gobierno, hay momentos en que el mercado puede llegar a subir cuando hay algo que se presume que es extremadamente barato. Y por supuesto, como estamos en Argentina, nosotros lo que tenemos son esos bandazos cíclicos y siempre terminamos estando en el mismo lugar. Ahora estamos boyando alrededor de los $400, cuando la media del periodo, tomándolo desde el 2000 hasta acá, últimos 20 años, no tiene sentido irnos tan lejos, estamos hablando de más o menos 700 puntos para un Merval. Y en la realidad es que eso, mirando dónde estamos parados hoy, acá sin hacer ninguna consideración particular por una compañía, que después nos vamos a meter en el caso de las compañías, porque no todo es lo mismo, nos da la sensación de que estamos en niveles extremadamente baratos. De hecho, quizás cuando nosotros hablábamos la semana anterior, si arreglamos, no arreglamos con el fondo, evento binario, todas estas cosas y todo lo que pasó, parece que fuera un siglo. Cuando salió la noticia tuvimos un salto importante y a las 2 ruedas aparece la renuncia de Máximo. Yo cuando vi eso, que fue después de la rueda del lunes, en todos los medios que veía, más que preguntar o que tratar de indagar quién era el sucesor, todos hablaban de mañana los mercados, y al otro día los mercados no fueron tan dramáticos. En otro contexto, con otros precios, no digo que hubiera sido lo de Facebook, pero hubiéramos tenido, digamos, otro comportamiento de los precios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede bajar el mercado más de lo que está? Sí, pero me da la sensación de que la relación riesgo-beneficio hoy está a favor del Merval. No sabemos porque hay muchísima incertidumbre en qué momento esto va a salir de acá, pero hay un elemento que yo quiero compartir con ustedes y que es el hecho de que el mercado argentino está claramente desinvertido. Los grandes inversores no tienen Argentina. Yo creo que por esto no vemos esas caídas a pique que vimos en otros momentos.
Tampoco tenemos los elementos para decir, oh, mirá, Argentina es un país de maravilla, porque todos sabemos, no les tengo que contar a ninguno de ustedes todos los problemas que tenemos, que la inflación, que el tipo de cambio, que el déficit fiscal, que la competitividad, que hay un montón de cosas para solucionar. El punto es que todo eso está metido en el precio de los activos. Y si quieren más, recién el amigo me hizo acordar de las PASO, y yo por ahí vi una estadística, no hace mucho, tomando los precios de los ADRs en este caso, el día anterior a las PASO comparados con los valores de ahora, y hay caídas del 74, 75, 76, 77 y hasta 80%. Está claro que alguno me puede decir, bueno, pero antes las empresas ganaban en moneda dura mucho más de lo que ganan ahora, eso es cierto, pero también me parece que hay cosas que están claramente exageradas. Tenemos un mercado de acciones que al lado tiene un mercado de bonos que también se destrozó. Ustedes fíjense en que parece un siglo, porque los tiempos en Argentina son así. Septiembre del 2020, Guzmán arregla con los bonistas un precio de reestructuración de deuda en torno a los $54 y tomando como referencia un precio de 30 para redondear. Porcentualmente, ¿cuánto tienen que subir un bono que vale $30 de paridad para llegar a los 54, que era el precio que habían arreglado con los bonistas hace un año y pico? ¿Qué quiero decir con esto? Las acciones no cayeron tanto como los bonos ahora, porque cayeron a destiempo, cayeron en otro momento. Históricamente, uno siempre dice, y acá yo tengo algunos matices con algunos colegas, que me decían, a fines del 2020 la bolsa no puede subir. La bolsa no puede subir porque los bonos están destrozados y primero tiene que venir la suba a los bonos. Siempre fue así. Y la razón por la cual esto es así es porque básicamente el criterio que se utiliza para evaluar las acciones es el método del descuento de flujo de fondos, que supone hacer una proyección de utilidad de futuro de la compañía. No los quiero aburrir con esto, pero se descuentan con algo que analistas como Damodaran dicen, bueno, habría que tomar en cada país el rendimiento de los títulos públicos. Cuanto mayor es el rendimiento de un título público, menores son las valuaciones. Imagínense si lo hacemos con los bonos de la Argentina. Pero ¿qué pasa? El año pasado no funcionó así. Los bonos terminaron bajando en paridad 20 y pico %, en pesos subieron algo, pero muchísimo menos que la inflación. Y el Merval fue una de las mejores inversiones. En pesos subió 68% más o menos, y en dólares creo que habíamos estado en el 12%. Después de los bonos ajustados por ser, dentro de las inversiones locales fue lo mejor. Y aún así, estamos hablando de un Merval de 400 puntos. ¿Qué quiero decir? Cuando yo evalúo una empresa, eso está muy bien en cuanto a rentabilidad, pero las empresas no son todas iguales, tienen activos también. Y hay una cosa que se llama precio de liquidación de una compañía. No siempre puedo utilizar el mismo método de evaluación. Esto queda un poco a criterio de cada analista, pero ustedes fíjense que todos los activos en Argentina bajaron. Si yo les digo a ustedes, si tienen una propiedad, ¿cuánto valía en dólares en el 2019 y cuánto vale ahora? No vale 78% menos. Vale menos, probablemente, pero no esa guasada, no esa magnitud. Y si yo miro los bonos y digo, bueno, pero los bonos me están rindiendo, pero las ON de la compañía no rinden eso. Entonces lo que hay acá es un segmento de mercado que, digamos, Argentina se ganó. A ver, ¿cómo decirlo? Esto es nuevo, esto sí es una historia que no la vimos antes. Es decir, nosotros que ya tenemos unos años más de mercado, vimos historias que se parecen en algo, pero en algún momento esto empezó a cambiar porque todos los gobiernos que tuvimos hicieron lo suficiente para que en el mundo nos miren como estafadores seriales. Estoy hablando para el comprador de bonos. Hubo mucha gente atrapada en el mercado internacional con títulos públicos de Argentina, y si ustedes se fijan en todas las negociaciones
siempre la cosa termina, bueno, reestructuración, quita a los bonistas. Bueno, ahora, muchachos, la deuda es con el FMI, que en el 2001 se suponía que era el sello de calidad. Cuando el fondo aprobaba algo, entonces los bonistas confiaban y compraban bonos de ese país. Y en realidad siempre la película hasta acá funcionó como el fondo te presta, cuando recuperás la confianza, volvés a los mercados, colocás a los bonistas te dan sus dólares, con esos dólares le pagás al fondo y así sigue la película. Pero ¿qué pasa? En Argentina esa película ya varias veces la violamos, porque después terminamos no pagándole a los bonistas, haciendo canjes, reestructuraciones, quitas, y la verdad que yo creo que va a pasar bastante tiempo para que esta película pueda cambiar. Eso es el grave problema que hoy tiene Argentina, y si entráramos en default con el fondo, que todavía no sé si realmente quieren o no quieren entrar en default, después de escucharlo a Fernández hoy, ojalá que sí, todo indica de que si no lo hacemos es una locura, pero el fondo es el prestamista de última instancia. Si le fallamos al prestamista de última instancia, los bonos no valen nada. ¿Para qué sirven? Algunos pueden decir, bueno, tienen un fair value, qué sé yo, $25 pueden llegar a valer, pero la verdad es que lo que menos nos va a preocupar a nosotros son los precios de los bonos, porque vivimos en este país y pareciera como que estamos hablando de algo que tiene que ver solo con mercado, y no tiene que ver solo con mercado. Hay gente que muy responsablemente emite opiniones sin saber las consecuencias que esto puede tener para el ciudadano a pie, para el laburante, para el jubilado, para el inversor, para el empresario, para cualquiera que viva en este país. Ahora, una pregunta, Rubén. Sí. Sí, querido, le quería preguntar, me encanta cómo nos estás explicando, pero a veces considero que es bueno remitirme a un escenario más de acá en más. Como yo como inversor en bolsa, tengo que pararme, no tanto mirar por el espejo retrovisor, porque ya lo conocemos, ya sabemos que es X y lo, claro, ya sabemos cómo es. Entonces, me parece bárbaro tu introducción, pero yo pienso que acá estamos queriendo saber qué hacer nosotros. Y este gráfico tiene una temporalidad que puso Sebas, que me imagino que si él eligió la temporalidad es porque quiere explicar algún concepto. Perfecto. Sí, gracias Jorge por el pie. Yo quería mostrar, ¿sí? Hay un dicho de Bernard Baruch que dice, muéstrame los gráficos y te diré las noticias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en lo que es la bolsa, ¿no? Por un lado la rama de lo que es el analista fundamental, ¿sí? El que mira los datos duros de las empresas, el balance, cómo está la salud de esa empresa, de ese negocio, ¿no? Porque también hay que ver a qué se dedica y cómo va a ser el futuro de ese negocio, cómo están las valuaciones, etc. Por otro lado tenemos los analistas técnicos que tratan de encontrar patrones, ¿no? Hago una breve introducción para que se entienda qué es lo que voy a presentar acá. Entonces, no es que es mejor el analista técnico o el analista fundamental. Tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes inputs, ¿sí? Nada más que lo abordan de diferentes, como les digo, puntos de vista. Con el análisis técnico muchas veces lo que podemos ver, ¿sí? Es qué está pasando o qué está por pasar, porque muchas veces los precios empiezan a reaccionar mucho antes de que den las noticias. Entonces, vamos a ver un poco qué pasó desde el pico máximo. Yo, para que tengan una idea, estoy tomando el Merval, a veces, uno lo puede tomar con el dólar MEP, contado con liqui. En esta plataforma yo tengo el contado con liqui o el cable, que surge de dividir, para que se entienda, el precio de un papel local, ¿sí? Por ejemplo Galicia, dividido su valor en dólares. Entonces, de eso surge el tipo de cambio, es decir, 10 papeles locales equivalen a un papel de afuera. Entonces, yo uso Galicia porque es el papel más líquido para sacar el contado con liqui, ¿sí? Es un dólar de referencia, y luego, ¿qué hago? Lo divido por el Merval y me va dando el Merval en dólares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, que si bien las PASO, nosotros desde las PASO, es decir, el Merval en dólares tuvo una caída catastrófica de un 73% casi, pero ya había hecho un techo
en la gestión anterior y vemos que ya venía en caída. Es decir, que el mercado ya se venía adelantando a esto. No es casualidad esto que pasó, fue una sorpresa, porque el mercado siempre tiene sorpresas. De hecho, lo que saben de estadísticas, esto fue 3 desvíos estándar, una locura, es decir, algo totalmente improbable, que Argentina lo hizo probable. Es decir, que si medimos, desde ese momento es casi un 80%. O sea, vos tenías $100 y te quedaste con 14 más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos el Merval? Porque nosotros, más allá de ver el largo plazo, ¿sí? Nosotros podemos trazar líneas, se llaman resistencias, por ejemplo, análisis técnico, cuando un precio no puede superar un determinado nivel y va haciendo máximos decrecientes, eso se llama que es un mercado bajista. Y vemos que si nosotros lo tomamos desde este punto, un poquito más acá, ¿sí? Vemos que el Merval no pudo lograr superar esta resistencia. Es decir, que todavía sigue siendo un mercado bajista, más allá desde que el punto que cayó ha rebotado en dólares hasta un 103%, ¿sí? Y ahora nos situamos acá. ¿Qué es lo que está haciendo el Merval desde lo técnico? Prácticamente nosotros podríamos decir que está haciendo máximos ascendentes, es decir, que este máximo fue mayor a este y nos da una buena perspectiva, y los mínimos están siendo también crecientes, ¿sí? Salvo en este tramo que empezó a ajustar y en estos momentos tenemos una zona de soporte acá en aproximadamente 340, 346 dólares, dependiendo del tipo de cambio que tengamos. Pero digamos, hoy, si me preguntan hoy, che, Seba, ¿qué debería pasar desde lo técnico para que el Merval me habilite una suba, digamos, una liberación para ir a superar estos máximos? Básicamente que pase esta zona, pero que pase 430 dólares con fuerza. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay un patrón técnico que se podría estar dando y que puede haber alguna distorsión acá en los gráficos por el tipo de cambio que estamos tomando, que esto podría ser también un triángulo, ¿sí? Podría ser que el Merval esté triangulando, podríamos descartar, digamos, esta parte, ¿sí? Y ver que puede estar triangulando. Y si bien es con pisos ascendentes, los triángulos suelen ser, por lo general, vuelvo a repetir, por lo general, figuras de continuidad. Entonces, si nosotros pensamos que es una figura de continuidad, podríamos pensar que a esto todavía le falta una pata más a la baja y que vaya a buscar mínimos un poco más abajo, ¿sí? Ya sea en la zona de 210 dólares. Para que esto se disipe, tiene que superar, como les digo, con fuerza, 430 dólares y luego, bueno, este máximo para pensar en una liberación tendencial mucho más fuerte. Ahora, ¿qué sucede con el Merval? Porque nosotros decimos, che, Seba, bueno, me gusta, quiero comprar el Merval. Es un error, a veces se puede analizar el Merval en pesos, pero siempre hay que verlo en moneda dura, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, un cliente me decía, che, estamos haciendo máximos. No, estamos en mínimos. Lo que pasa que como el tipo de cambio, a ver si tengo el tipo de cambio por acá. Vamos a ver. Les quiero mostrar el tipo de cambio. Como este tipo de cambio viene subiendo, ¿sí? Viene subiendo en pesos, el Merval sube también en ciertos puntos. Entonces, bueno, tenemos que contemplar siempre qué está pasando con el tipo de cambio. Entonces, si uno quiere comprar el Merval, ¿qué pasó? Bueno, hace un par de años se decidió, llamémosle vender el Merval, ahora se llama S&P Merval, ¿no? Como que es de los yankees, por decir de una manera, y no podemos ver cómo es la composición. Antes el instituto, el IAMC, podíamos llegar a ver la composición. Entonces, hoy no la tenemos y no sabemos armar el Merval, y si querés armarlo te sale 500 dólares. Ahí vos estabas mostrando en el Merval en dólares que está en una resistencia. Quería saber si recomendás estar comprado ahí, y si estamos comprados ahí antes de que rompa, ¿dónde pondrías un stop, dado que estamos en un triángulo de continuación bajista y podría bajar mucho eso? Excelente pregunta, Leo, y gracias porque eso me da el pie a comentar
que en Argentina, bueno, en Estados Unidos también, pero en Argentina sobre todo, el vencimiento de opciones, ¿sí? Es algo importante a mirar, se da siempre los meses pares y a veces hace que los papeles se planchen, ¿no? Si hay muchos lanzados, ¿sí? Al descubierto, y no quieren que el papel se mueva, se usa para hacer tasa las opciones, no quiero explayarme mucho de eso porque tenemos que hacer digamos, una conferencia exclusiva de eso. Creo que esperaría, no compraría en resistencia, salvo que esto rompa, ¿sí? No esperaría y aguardaría por un ajuste. El tema es que el ajuste, ¿hasta dónde puede ser? De corto plazo, ¿sí? Vamos a, porque nosotros como inversores tenemos que mirar también el corto y mediano plazo, porque nadie se quiere comer una baja de 20, 30% en dólares, más allá de que vaya a largo plazo. Entonces, tenemos que buscar los soportes de punto medio. 380 es un soporte, es una zona que ha tocado, porque el mercado tiene memoria y muchas veces no es casualidad. Por algo, en este precio, si nosotros vamos para atrás, y perdón que ya quedaron muchas líneas, si vamos para atrás, vemos que es una zona de congestión en donde el mercado tuvo alguna reacción, ¿sí? Ya sea o para abajo o para arriba. Entonces, de corto plazo, esta zona es importante, pero todavía también nos puede caer hasta 360 dólares o incluso podría ir a buscar la parte más baja de esta línea de soporte, sea que sea un triángulo o simplemente también podría ser un canal alcista. Por ahora estamos en eso. Y yo sería cauteloso, esperaría, digamos, el vencimiento de opciones, ¿sí? Que va a ser el tercer viernes de este mes, es decir, el 18, y luego ver en dónde el mercado se frena, porque ahora está ajustando, es un ajuste por el momento algo menor, pero ver qué pasa, ¿sí? Entonces, estas son las zonas a vigilar, 380 dólares, y bueno, después 360, y en el caso de que vulnere, ya tendremos que estar viendo en 345. Si vos me preguntás a mí, yo esperaría, no es que saldría mañana a comprar, esperaría la semana del 18 ver qué pasa, en dónde el mercado se frena, y ver la semana siguiente, es decir, ya la del 21, ver si tenemos, porque después vamos a tener algunos feriados que se vienen, y bueno, a veces el capital, cuando hay muchos feriados, se pone a tasa. Bien, no sé si con eso, Leo, te contesté, si alguno tiene alguna consulta. Sí, o sea, no estarías, comprarías en 380 con el piso del triángulo, básicamente. Y si estás comprado en 380, liquidar un poco y si pierdes el triángulo, liquidar todo. Totalmente, desde los reportes salimos a comprar en esta zona, sabíamos que estábamos en una zona posible de soporte, luego el Merval nos abrió acá abajo, no nos quebró soporte, o sea, estamos posicionados, y bueno, acá ya nos encontramos con la resistencia, y ahí cada uno elige, ¿sí? Desde las alertas que se mandan en el servicio, si uno en la resistencia que dice, tomo ganancia, o mantengo, o vendo una parte. Hay muchas estrategias, ¿no? No me quiero centrar mucho en las estrategias, sino un poco para que no se me vaya el tiempo, en mostrar las gráficas. ¿Está? ¿Alguien alguna consulta del Merval? Si no, paso a los otros activos. Bien, pasamos a Aluar, era el siguiente. Bueno, Aluar, fíjense, o sea, las PASO lo recuperó. O sea, en dólares recuperó. Es decir, es un papel que se está comportando diferente al Merval, ¿sí? Y esto tiene que ver por que sus ingresos están en dólares, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el aluminio. Y fíjense lo que pasó. En esta resistencia que teníamos y que acá había ajustado, la superó. Y acá, en análisis técnico, cuando una resistencia es superada, el mercado muchas veces vuelve a testearla, algunos le llaman pullback, pullback para mí es cuando baja, y en este caso se llama throwback. Es decir, el mercado vuelve, testea si realmente es real eso que se rompió, si no es un engaño,
y si lo respeta es una excelente señal. Es decir, que en esta caída al lugar en dólares, lo estamos viendo en dólares, respetó desde lo técnico que está diciendo, dejo de estar bajista, no es que nosotros nos compramos recién acá, podríamos haber comprado por acá y especular con recuperaciones, ¿no? Pero desde lo técnico me da una luz de esperanza de que esto puede ir por lo menos a buscar nuevos máximos. ¿Sí? Pasamos, si alguno, o sea, voy pasando de activos, si alguno me quiere preguntar o no quedó claro, me van diciendo, ¿sí? Yo voy mirando también de costado a ver si en el chat alguien me escribe, y si no, activan el micrófono y libre preguntas. Bueno, desde la parte bancaria, vamos a ver que más o menos todos hacen lo mismo. ¿Y dónde estamos? Bueno, vamos a ver Banco Francés, ¿sí? Fíjense también lo que fueron las bancarias. Acá Banco Francés le está costando llegar a la zona de resistencia. No está como el Merval, está como más atrasado. Viene subiendo, pero le cuesta. Por ahora esto parecería ser un canal. Un canal se traza de la siguiente manera. Se unen los mínimos. Desde lo técnico es muy... Con 2 yo ya lo puedo hacer, ¿no? Con 2 puntos yo ya puedo hacer una recta, ¿sí? Pero pasa a ser importante cuando la toca y la respeta 3 veces. Es decir, cuando genera una reacción positiva. Y acá la generó, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que se está moviendo entre este canal. Está casi en la zona baja. Es decir, que si esto rebota, la zona de resistencia más allá de esta línea de largo plazo va a ser la parte media del canal, alrededor de $4.30. Superando eso, ya no tiene nada más que los 4.80, ¿sí? Para ir a buscar 6.67. Es decir, estamos hablando de una suba potencial de un 102% en dólares. No estamos hablando en pesos, estamos hablando en dólares, en moneda dura. ¿Ah? Bien, vamos con Banco Macro. Banco Macro, situación muy parecida, nada más que es un poco más confuso. No hay un canal acá, o si lo había, lo perdió. Entonces tenemos que buscar una nueva estructura. Es decir, veníamos siguiendo este canal, acá pudo haber sido un falso quiebre, y acá al quebrarlo ya no me sirve como referencia. Entonces yo tengo que buscar otra cosa, ¿sí? Entonces yo tranquilamente podría buscar, no quiero abusar de los canales, pero si pongo una línea de resistencia, veo que le está costando. Yo siempre tengo que buscar qué está pasando con máximos, con mínimos, y trazar líneas, buscar lo simple, porque muchas veces miro muchos análisis técnicos, veo cantidad de indicadores, no es que esté en contra de eso, pero me cuesta ver el precio. Entonces, yo siempre sugiero, que le gusta usar indicadores, primero analizar el precio y después seguir siguiendo algún indicador, agregando. ¿Está bien? Bueno, acá, en este caso, con lo que les expliqué en el punto anterior, ¿qué les parece que podría ser un soporte de corto plazo para macro? ¿Sí? Con lo que vimos para el Merval. ¿Quién se anima? ¿Quién me dice un precio? Un soporte ante eventual caídas, ¿no? Yo en ese caso tiro Fibonacci de mínimo a máximo y te digo que es un 61.8. Bueno, no todos conocen Fibonacci, o sea, quería simplificarlo, pero acá es una zona de congestión, 13,50. Ustedes tienen que ver, y los gráficos muchas veces le dan muchas pistas a la vista. Entonces yo tengo que poner acá, y muchas veces tengo que poner algún filtro, ¿sí? Algún filtro, porque a veces el mercado te engaña. Pero el 13,50, entre 13.25 y 13.50, es una zona de soporte para Banco Macro. En el caso que lo vulnere, bueno, ya tendremos que buscarlo más abajo, ¿sí? Pero mientras no supere 14,50, o sea, todo esto, sigue siendo un mercado bajista. Más allá que haya hecho un tramo
de recuperación acá de un 20%. ¿Está bien? Para tratar de hacer esto lo más sencillo posible. Una cosa es si yo armo una cartera para hacer un trading y estar operando en función de eso. Otra cosa es si yo armo una cartera pensando en una estrategia. Yo estoy convencido de que el tema del Fondo Monetario no tiene mucho por delante, en el sentido de que estamos cerca de una definición. Para bien o para mal estamos cerca de una definición. Después, si no cumplimos o lo que sea, pero estamos cerca de una definición. Después se abre otro capítulo. Eso es lo que supuestamente va a definir lo que mostraba Sebastián ahí, el triángulo de los gráficos. Yo creo que la bolsa argentina es extremadamente barata, pero también creo que la situación que tenemos es extremadamente complicada y que la definición, si no se produce ahora, se va a producir dentro de 2 años. Es decir, si arreglamos ahora, vamos a tener probablemente un mercado que va a tener la posibilidad de tener valorizaciones importantes. Obviamente no creo que sea un boom para arriba, hay siempre un if en esto, y no veo el Merval en 200 puntos, tendría que haber un desastre y hacer todo mal, encima de lo mal que tenemos. Yo creo que ahí en ese gráfico, creo que mostrabas un mínimo en abril, mayo del 2020, y yo creo que ese fue piso de mercado, y que si bien no tiene fuerza para subir, no se olviden ustedes que con todo en contra Argentina, y vuelvo a mencionar la palabra, porque el flujo de fondos importa, estamos desinvertidos. Los grandes inversores no están en Argentina, que son los que producen la enorme volatilidad cuando entran y salen, sobre todo los extranjeros. El año pasado, a mediados de año, parecía que se venía el fin del mundo, cuando Argentina pasó a ser standalone, mercado independiente. Sin embargo, Argentina terminó subiendo en dólares en el año 2021. Y de las 23 del Merval, hubo 5 acciones que superaron holgadamente el 100%. ¿Qué quiero decir? Este es un año donde va a haber, salvo que tengamos una complicación extrema, marcada selectividad, porque también el escenario internacional juega. En el armado de la cartera lo que más pesa son los bancos, y en la composición del Merval, que si bien no podemos ver, como bien dijo Sebastián, hoy por hoy cuánto es, salvo que le paguemos al Standard & Poor's los $500, pero sí te dice Bima qué porcentaje tiene cada sector, y el sector bancario es el que tiene mayor porcentaje. Ahora, el sector bancario es el peor de todos, es el que tiró para abajo el desarrollo del Merval. Tal cual. Y probablemente este año también lo haga. Probablemente, salvo que en esta negociación tengamos, como los papeles que están en el exterior y ahí por flujo de fondos, uno va a emparentar suba de bonos, porque supuestamente los bonos deberían de recuperar un poco más, con bancos, y tengamos un upside importante de corto plazo, y ahí sí va a haber que buscar un valor para vender. Ya que estoy hablando de bancos, antes de meterme en el bar, sigo con la película. Esta semana salió un informe, para mí con mucha mala leche, por el timing, no por el informe, porque cuando uno se pone a leerlo, se encuentra con que hay cosas que son bastante razonables, del JP Morgan bajándole el pulgar al Banco Macro y al Banco Galicia, al Grupo Financiero Galicia. Ya lo habían hecho antes con el Superbill. Entiendo lo del Superbill porque es un banco que vino mostrando resultados negativos en los 2 últimos trimestres, pero así como les cuento esto, había algunas encuestas que había hecho la gente de Bloomberg con algunos operadores. Obviamente cuando aparece la cantidad de operadores no de operadores, de analistas que siguen los papeles argentinos, es una cantidad muy poca, con lo cual le quito bastante representatividad, pero en los proyectados de rendimiento, los hitos simplemente, no digo ni que esto vaya a pasar, ni tampoco creo que esto pueda ser así, pero por ejemplo, papeles como el Macro me llamó la atención una proyección de suba de 80% en el año, estoy hablando del ADR, o sea que son subas en dólares, y a otros bancos un poco menos. Para cerrar el tema bancos, básicamente, el tercer trimestre que vimos de los bancos, que lo vimos mejorando un poquito con respecto al segundo, lo mejor estuvo por el Macro, por el francés y por el Galicia. Dejemos de lado el Superbill y el banco hipotecario, que vienen bastante rezagados.
Pero hay un común denominador en lo que pasa con los bancos. Y fíjense que si fue el sector que tiró para abajo el Merval, hay una razón. Y la razón es que la caída de los préstamos bancarios, en términos reales, es importante. Un datito para que ustedes tengan en cuenta. El stock de pases y LELIQ que tienen los bancos devengan sustancialmente más intereses que los préstamos. ¿Esto qué es? Por la caída de actividad. ¿Y qué está pasando con las LELIQ? ¿O qué ha pasado con las LELIQ? Son negativas en términos reales. Ahora el central las subió un poquitito, pero aún subiéndolas, en el interés compuesto le estaría dando alrededor de 48, entre 48 y 49%, y ya lo dijo Pelle, van a ver el dato de inflación de enero para ver si vuelven a subir esos rendimientos y por consiguiente también los de plazo fijo. Entonces, el tema de los bancos está muy atado a lo que suceda con el nivel de actividad. Pero tienen otros problemas, tienen un montón de regulaciones que tienen créditos subsidiados, el impuesto a las ganancias que le subió del 30 al 35%, y encima tienen, en el caso de Capital Federal, que la reta le puso a las LELIQ el tema de ingresos brutos. Entonces, como se dan cuenta ustedes, el tema de los bancos, la rentabilidad para el sector financiero, está bastante complicada, por más que, reitero, el tercer trimestre con respecto al segundo fue bastante mejor en la mayoría de los bancos, aunque no así cuando uno hace la comparación interanual con el tercero actualizado por inflación del año 2020. Dicho esto, ¿qué tiene que ver esto con este informe que sacó la gente del Morgan? Que les baja la calificación básicamente, y ustedes lo van a entender muy fácilmente, porque dice, con un nivel de inflación del 50%, se hace sumamente complejo determinar cuál puede ser la rentabilidad que pueden tener los bancos en Argentina. Y en esto uno no puede menos que darle la derecha. Entonces, más allá de que yo puedo decir, bueno, si suben los bonos, me suben los bancos, que vienen con un atraso muy importante, y creo que por flujo de fondo, en un primer momento esto va a ser así. La verdad es que después, si no se recupera el nivel de actividad, y esto es importante, lo cual haría que aumente la cantidad de demanda de la sociedad de préstamos bancarios, que es el verdadero negocio genuino de los bancos, entonces sí creo que hay muchísimo para crecer. Pero esto por ahora es algo que a esta altura del año no podemos decir, sobre todo porque tenemos algo pendiente por delante que tiene que ver con el FMI. Dicho esto, de los bancos, el que luce un poco mejor en los números es el macro. De hecho, en Wall Street es uno de los bancos que más comentarios positivos tiene, y de hecho me parece que tiene un management un poquito mejor que el resto. Las empresas en Argentina tienen que presentar, además de los balances bajo normas NIF, ajustadas por inflación. Y el ajuste por inflación le impacta negativamente a los activos monetarios. Obviamente los bancos son los que tienen más activos monetarios, y por esta razón la mayoría de los bancos lo que tratan de hacer, y esto no les juega en contra, sino le reduce ese cargo en contra, se llenan de activos indexados, ajustados por inflación. Entonces ahí no le juega en contra el ajuste por inflación. Del otro lado tienen los depósitos, que son pasivos, que al subir menos que la inflación, que es algo que ha pasado a lo largo de estos últimos años, sí le juega a favor a los bancos. Bueno, el primero que entendió este juego, el primer banco que empezó con esto, con la decisión de actualizar o comprar activos ajustables, ha sido el macro. Y Galicia es el que le sigue y digamos, ha venido mejorando resultados. Lo que pasa es que Galicia para nosotros tiene una enorme liquidez, vi en la cartera que le pusiste una ponderación claramente mayor al banco macro, aunque a mí desde el lado de los fundamentos me gusta más el macro, pero hay algo que vos mencionaste ahí al pasar, que es, si yo tengo una cartera, que me armé una cartera, en el Galicia tengo una posición importante de opciones, y yo tengo un mercado lateral, puedo estar lanzando opciones y armar estrategias, y comparto que es mucho para hablar. De hecho, es lo que vivo haciendo todos los días con un montón de posiciones dentro de las que se pueden hacer. El vencimiento de opciones afecta a 3, 4 papeles. Lo que pasa es que
esos papeles tienen mucha ponderación en Merval. Igual creo que hoy por hoy una noticia política puede desarmar cualquier estrategia porque te puede hacer variar esto muy rápidamente. Hoy en Argentina, si no tuviéramos los precios que tenemos, si no tuviéramos la problemática que tenemos, y viendo que se viene una suba de tasas en el norte, les diría, muchachos, estamos en problemas. Pero viendo dónde estamos, que la tasa suba 1/4 de punto, suba medio punto, suba 3/4 de punto, suba 1 punto, que tendría que impactar en el rendimiento de los títulos, que tienen rendimiento de arriba del 20 y pico %, me parece que si bien siendo una noticia negativa, no va a pesar tanto, porque ya nos comimos una piña lo suficientemente grande. Cobramos por lo que teníamos que cobrar y por lo que no teníamos que cobrar. Ese es el tema. Así que bueno, con respecto a los bancos es eso lo que les puedo contar. Con respecto a Aluar, que es la que vos primero mencionaste, dentro del rubro materiales tenés dos, Aluar y la otra es Ternium. Desde hace un año, y más también, mi acción preferida del Merval es Ternium. En realidad yo tengo 4 acciones que yo diría, resumiría el Merval en 4, y la verdad que no me ha ido nada mal, y creo que este año pueden ser 4 de las grandes para nuestro Merval. En la comparación interanual, Aluar, desde el punto de vista fundamental, para mí tiene el objetivo básicamente cumplido. Hay algo que les juega a favor a Aluar y que fue noticia en el último trimestre del año próximo, que es una planta que de energía que llegaron a un acuerdo con el gobierno por un tema que no le van a aumentar la electricidad, y entonces Aluar va a generar una nueva planta productora de electricidad. Se está metiendo en el tema de las energías limpias. A la corta o a la larga es un tema que las empresas que estén con esto van a tener ventajas en el mercado. Lo mismo pasa con Ternium en este sentido. Y Aluar es básicamente, como dijo Sebastián, es precio de aluminio, que ha estado en máximos y ahora retrocedido un poquitito, y precio del tipo de cambio. Con respecto a esto, acá hay un tema. Cuando hablamos de tipo de cambio, hablamos de tipo de cambio oficial, que tuvimos bastante planchadito en el 2021 por el tema eleccionario, y que ahora, supuestamente, más allá de si hay o no hay un salto discreto, el gobierno dijo que no, es probable que el Crowding Peg se acelere un poco más que la inflación, y esto le puede mejorar un poco las condiciones al Aluar. Pero tienen que producir una planta ahora. Yo me había anotado por acá un tema, se los dejo porque es interesante. La inversión en un nuevo parque eólico le va a aumentar en 550 megawatts la producción. Es más del doble de lo que tiene, y le permite, para tirar algunos números nada más, incrementar las exportaciones en $250 millones. De un 75% que tienen ocupada la planta, la van a llevar al 100%. Pero para esto se necesitó un acuerdo con el gobierno. ¿Qué puede pasar en el mientras tanto? Bueno, esto va a tener un costo, esto va a haber que financiarlo, y hasta que esto esté en funcionamiento pueden pasar algunos trimestres. ¿Qué quiero decir con esto? Que el timing puede ser de que haga que la acción mientras tanto no tenga una gran suba, salvo que veamos algún salto más importante en el tipo de cambio oficial, y como es habitual, siempre el mercado va a buscar empresas que exportan. Y ahí tenemos básicamente el caso de Aluar y el caso de Ternium. Así que, desde el punto de vista fundamental, para mí un valor de entre 100 y 105 eran valores recontra razonables para Aluar. Los tocó en algún momento, ahora está un poquito por abajo de esos niveles, pero con estas salvedades. Y fue una de las acciones que el año pasado arañó el 100% del suba en el mercado. Esto contrasta claramente con lo que habíamos estado hablando anteriormente del sector financiero. Sí, Sí, obvio. le quería preguntar a Rubén, ¿qué estilo de análisis fundamental él utiliza más, si el top-down o el bottom-up? Y si utiliza top-down, ¿cómo cree que le puede pegar una baja de los mercados internacionales a la Argentina? ¿Se acompañaría a la Argentina a la baja o se podría salvar, digamos? En condiciones normales, una suba de tasas es muy malo para los emergentes. Lo vas a ver. A partir de marzo todo el mundo va a estar hablando de esto. Lo que sucede es un poco lo que te comentaba recién. Nosotros ya tenemos un precio en nuestros títulos, porque ¿qué hace una suba de tasa? Sube la tasa, aumenta el rendimiento de los bonos del Tesoro americano,
y los bonos de los países emergentes, lógicamente, tienen que aumentar más, por lo tanto, el precio de los bonos cae, se encarece el endeudamiento y los mercados ahí sufren. Perdóname, Argentina ya se adelantó. Claro, Argentina ya se adelantó, ya se fue recontra Joraca, entonces todo este tipo de cosas es como que, sí, no puedo decir que no te van a impactar, pero es como que ya tenemos algo mucho peor que eso. Pero por supuesto le puede pegar a Brasil, y Brasil es nuestro socio en el vecindario, entonces bueno, algún coletazo podemos tener. Con respecto al tipo de análisis, siempre de lo general a lo particular para países como el nuestro, porque vos mirás siempre el contexto internacional, vas viendo la macro, la internacional, después vas a la macro local, después vas al sector que puede estar más beneficiado, por eso hacíamos la salvedad entre los bancos y por ahí el sector de materiales o las exportadoras, y después vas a una empresa propiamente dicha. El otro análisis, en países como el nuestro, con condiciones macroeconómicas y que va de lo particular a lo general, no tiene mucho sentido, porque se te cambia una variable macro, se te movió el dólar en Argentina y te rompió todo lo demás. En cambio, en países con economía más estable, como en Estados Unidos, vos podés arrancar de la micro y mirar esta compañía versus esta otra, porque los movimientos que vos tenés en las variables macro son tan chiquitos que no te alteran tanto el panorama. Entonces lo usás de esa manera, pero en Argentina ese análisis es imposible de hacer. Así que tenés que ir de lo general a lo particular. Gracias. Una consultita, perdón, Rubén, porque me interesó mucho cuando Sebastián habló de Valo y vos hablaste de Vima. A mí es un papel que me encanta, es uno de los que más pondera en mi cartera, y me gustaría que hicieras un análisis más profundo. En algún momento por vos me enteré que tenía mucha inversión en bonos americanos, y bueno, y me gustaría que te explayaras un poco más sobre ese papel, porque en realidad es el único banco que yo tengo, los otros no los veo, y lo tengo desde que empezó además. Bueno, no es banco. Perdón, ¿cuál dijiste? Vima, bolsas y mercado. Claro. Bueno, eso por normativa también. ¿Qué cosa por normativa? Por normativa, o sea, si hay problemas, todos los brokers tienen que hacer que de la comisión que se cobra, tienen que ponerlo en bonos, o sea, bonos del Tesoro de Estados Unidos. No, pará. Vima tomó la decisión de tener gran parte de su patrimonio en bonos del Tesoro americano para tenerlo además, como resguardo de las operaciones, pero no hay ninguna normativa que los obligue a tener eso. Sí, pueden elegir en qué activo, invertirlo. No, las comisiones que cobran los brokers son de los brokers. A Vima se le pagan derechos de mercado y algunas otras aranceles que hay por determinadas operaciones en particular, pero eso es básicamente los ingresos de Vima. Las comisiones te la cobra cada agente en particular y es privativo de cada agente de bolsa. Los derechos de mercado sí son de Vima. ¿Cuánto tiene Vima? ¿Cuánto tiene de qué? No, ¿cuánto de la cartera decidió? Vamos a esto. Vima presentó este año, en realidad en 2021, porque es lo que conocemos hasta septiembre, balances con signo negativo, pero el balance con signo negativo se produce porque al ajustar por inflación los balances, ellas tienen una cantidad muy significativa que tuvieron la buena decisión de invertir en bonos del Tesoro americano gran parte de su patrimonio. Podían haber comprado AL30, podían haber comprado acciones de lo que quieran, podían haberlo colocado financieramente en cauciones, bueno, fueron a bonos del Tesoro americano, tienen de las otras cosas también. ¿Qué pasa? Al comprar los bonos del Tesoro americano, cuando los tienen que hacer los balances, los tienen que evaluar en pesos. Obviamente, cuando los evalúan en pesos, los tienen que evaluar al tipo de cambio oficial. Claro. En el balance ajustado por inflación, el año 2021, la inflación fue mucho mayor que el ajuste del tipo de cambio oficial. Es lo que hizo el gobierno, pisar el tipo de cambio. El tipo de cambio subió menos que la inflación. Ergo, esa tendencia le generó pérdida. Le da vuelta a balance. Balance que operativamente, miren, le tiro números para que ustedes tengan idea de magnitudes.
Primer trimestre, resultado operativo 404 millones, segundo 851, tercero 1448, todos en positivo. O sea, lo que es propiamente el negocio de Vima, digo que no ha crecido extraordinariamente con respecto al año anterior, porque hubo un trimestre que fue mejor, pero digamos no es que está perdiendo plata operativamente. Obviamente Vima depende del volumen de operaciones que se hagan en el mercado. Si tenemos volumen de 600 millones, 500 millones, 800 millones, como tuvimos durante grandes pasajes del año, obviamente a Vima no le conviene. Si la cosa viene un poco mejor, como en los otros días, el viernes cuando salió lo del acuerdo, se hicieron 2.000 palos, incluso lo superamos. Bueno, hablamos de una cosa completamente diferente. Ahora, esto tiene que ver con los ingresos. Esto que yo les mencionaba y que bien mencionaba José, es además la tenencia monstruosa que tiene Vima en bonos del Tesoro americano, que ha venido acumulando a lo largo de este tiempo. Dos datos para que ustedes tengan una idea. En el estado de resultado de Vima, que terminó con resultado negativo de 1.192 millones al tercer trimestre, hay un resultado negativo que se llama resultado de posición monetaria, menos 7.300 palos. ¿Qué es esto? Implicancia del ajuste por inflación. Esto pegó acá. ¿Qué pasa si el tipo de cambio oficial se empieza a devaluar de forma más importante en términos reales que la inflación? Obviamente esto desaparece y se va a empezar a ver un resultado positivo más importante. Rubén, ¿te puedo hacer una consulta? Perdóname. Déjame dar un dato y acá después vamos a esto. ¿Cuánto tiene Vima en bono del Tesoro americano? Nota 39 de los estados contables de Vima, lo pueden consultar en la página de Vima. Nota 39 de los estados contables de Vima, activos y pasivos en moneda extranjera. 155.909.000 dólares, casi 156 palos verdes, valuados en el último balance a 98,54. ¿Está bien? No vale 98,54. Por eso Vima, cuando quiere pagar un dividendo, y lo puede hacer aún teniendo resultados negativos porque tiene acumulados positivos, no es que lo tiene que venir y vender a 98. Compra bonos en Estados Unidos y los trae con el contado con liqui, y te da los bonos o los vende acá a 200 y moneditas. Entonces, una cosa es, tengo un activo oculto monstruoso, pero además tengo una posibilidad de utilidad el día que yo quiera cristalizar eso, o que la brecha en algún momento permita que se puedan hacer otras cosas, con un potencial muy grande. Eso que a veces no se ve, a veces buceando, y por eso Vima es una de las 4, junto con Ternium y mis otras 2, digo porque nos vamos a quedar sin tiempo, Pampa y Vista. Después les explico. Sí, Sebastián, pregunta. No, justamente era eso la pregunta. Pero cuando Vima sale a comprar los bonos del Tesoro, ¿sale por el MULC o sale por cable? Vima tenía dólares en el exterior. Supuestamente yo me imagino que deben haber tenido CDR y yo creo que tiene que haber salido en su momento por cable. El tema es cuándo los compró, porque esto no es que los compró ahora a 200. El problema es acumulando. Claro, el punto a mí ahora es, ya los tiene. No es que tiene que salir a comprar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes a qué apuntaba mi pregunta? Porque lo que vos decís está muy bueno, porque ¿qué pasa? Decís, bueno, me están tomando al tipo de cambio 98 mangos, 91, ¿cuánto habías dicho? 98.54 según lo que ellos tienen declarado. Una cosa es que esté evaluado, que está mal, no es que está mal evaluado, están obligados a evaluarlo eso. Están obligados. Claro, pero si que ellos lo puedan vender o al MEP o al cable, a nosotros los inversores decimos, che, ¿para que esto vale el doble casi? Sí, lo que pasa es que vos pensás, acá juega mucho el objeto social de Vima. Vima es el agente, no es el agente, es el mercado organizador, el mercado que tiene que garantizar la liquidación de las operaciones entre los miembros. Eso te da mucha tranquilidad cuando vos operás en Buenos Aires, que un agente no te pueda decir, che, no te puedo pagar porque mi contraparte no me cumplió. Bueno, justamente Vima es lo que está monitoreando todo
todo es operatoria, garantiza la liquidación de operaciones de los agentes, entre otras cosas, y obviamente te da tranquilidad sabiendo que además tiene una espalda recontra importante. Pero fue toda la vida así. Cuando antes era mercado de valores, también tenía, hay cosas que vienen desde hace tiempo. ¿Por qué te saqué el banco de valores te digo, a ver, el banco de valores vino muy rezagado, probablemente mucha gente que pregunta por banco de valores, tenga un precio muy retrasado en los últimos, pero es otra cosa, es un banco, si quiero comprar un banco prefiero comprar algunos de los grandes, y entre nosotros no me gusta el management. Y para mí en una compañía el management es central, por eso te hablé, bueno, en el caso de Vima, digamos, un poquito mejor. En el caso de Pampa, Midland tiene bastante habilidad para lo que hace. En el caso de Ternium, ni hablar. Así que, digamos, y en el caso de Vista, ni punto de comparación con lo que es IP. Obviamente, si vos querés, más allá del tema puntual esto, Vima va por el volumen de operaciones. El principal negocio de Vima es el volumen de operaciones. Que de hecho el volumen de operaciones va de la mano con lo que pasa con el mercado. El verdadero barómetro de la bolsa no son los precios, sino los volúmenes negociados. Cuando uno ve que el volumen crece, salvo que sea una corrida, normalmente es un mercado que empieza a mejorar. Y eso nos va a dar la pauta de a dónde vamos. Por eso yo creo que el mercado no tiene mucho para abajo, porque cuando la cosa no viene bien, el volumen se triangula. No tenés el vendedor. Por eso no veo, siempre escucho, y somos muy pocos los que invertimos en Bolsa Argentina. No, sí, los precios son baratos, pero puede ser más barato. Bueno, el que dice eso nunca va a comprar. El que decía Costolani que no tiene las acciones cuando bajan, no las va a tener cuando suban. Pero creo que, como decía en un momento Jorge, estamos en un momento tal vez histórico. Cuando uno mira si bien es un mercado cíclico el argentino, porque te hace un mínimo y un máximo y vuelve otra vez al mínimo y un máximo, pero las diferencias entre mínimos y máximos, porcentualmente hablando, las en dólares, miren, les tiro esto porque es este gráfico de Esteban Domecq, la que fue, la que llegó a la suba del 2007, casi 700% en dólares. Después del piso del 2008 hasta el 2011, 224 en dólares. Y después la suba, después de la caída antes de las elecciones del 2015, al máximo 435 en dólares. Ahora no sabemos, porque todavía tuvimos una caída de aproximadamente el 83% en dólares y no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Obviamente, cuando uno mira los ciclos, si lo ves en un gráfico a lo largo del tiempo, decís, uy, sí, pero ¿qué pasa? En el gráfico por ahí te pasan semanas, meses. Y obviamente pareciera, al tener un evento tan bisagra como un acuerdo con el FMI, que después veremos si se cumple, no se cumple, o todo lo que podemos aclarar sobre ese tema, podría ser un punto medio de inflexión y ojalá que en el 2023 otro gobierno haga que salgamos. Pero bueno, eso es un poco lo que podrían estar reflejando estos gráficos. La otra es el abismo. Un Merval de 200 es como decía Sebastián, ahí el gráfico te va a estar diciendo, reflejándote una noticia que va a ser horrible. Pero sí, más allá del mercado va a haber un montón de otras cosas. Seguro se habla de otra cosa peor. ¿Me dejas una pregunta, Rubén, y sola esta? Sí. Rubén, mira, yo entiendo que el gobierno se ha liberado un montón de pagos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo sé, porque lo hemos estudiado, lo que hemos tenido cupón PBI, que el crecimiento tiene que ver mucho con que vos puedas pagar los dólares para las importaciones y que tengas los dólares, porque esos dólares que vos lográs para importar, después se multiplican y te dan ese crecimiento que después podés exhibirlo como un trofeo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hace el gobierno para, con esta escasez de dólares, generar crecimiento? Para generar crecimiento necesita dólares. ¿De dónde los saca esos dólares para las importaciones? Bueno, una de las cosas que están negociando, que aparentemente está negociado, así como dijo Guzmán, es que te devuelven los dólares que le pagaste.
obviamente vas a tener rebote, no es que te dan los dólares alegremente y después nosotros salimos y los reventamos. Te van a dar los dólares que vos estuviste pagando, y ayer salió un mismo funcionario del fondo diciendo de que bueno, que había cierta, a ver cómo decir, cierta flexibilidad con Argentina por los problemas que tenemos, pero que Argentina, y este es el punto, estaría por conseguir aproximadamente a unos 5.000 millones de amigos que le prestarían, dando a entender de institucionales, llámese BID, Banco Mundial, que por otra parte algo de esto había puesto Guzmán en el presupuesto. Si está o no está, solo Dios lo sabe. Pero viene un poco por ahí, nos devuelven un poco lo que teníamos, y después tenemos toda la parte de exportaciones. Olvídate, el cepo va a seguir estando. Y yo creo que en algún momento van a tener que mejorar el precio para los exportadores. Miren, Warren dice, para ganar en el mercado no hay que hacer demasiadas cosas estúpidas. Esto va para el mercado de allá y para el mercado de acá también. Vos metiste el dedo en la llaga con la pregunta. ¿Qué sectores nos pueden dar dólares? Y el campo, primero el campo, y el sector energético. ¿Y qué tenemos en la bolsa relacionado con eso? Y tenemos que ir a buscar por ahí. Del sector energético falta bastante. Ahora, tenemos cosas que son complicadas. Por ejemplo, vos me podés decir YPF, sí, pero tenés un problema. Vos lo escuchás hablar al presidente de YPF, es una cosa. Lo escuchás hablar a Fronti, que es el CEO, y es otra. Si bien YPF ha venido mejorando, tiene un precio ridículamente bajo, para ponerlo en perspectiva, vale cerca de $4. Cuando Cristina la estatizó y no estaba vaca muerta, valía $29. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Y el petróleo ha rebotado bastante. Estamos hablando de que algunos pronostican arriba de $90. Entonces, la vez pasada vi un video que le preguntaban al CEO qué opinaba de las acciones, y dice, no estoy muy en tema, pero en Estados Unidos puede ser que haya bajado, que esté cerca de $4, pero en el mercado local está en el máximo histórico. Es una bestialidad decir eso. No tienen idea. Después lo escuché hablar, no, porque nosotros no vamos a subir los precios de la nafta. Es un cargo político, y cuando vos tenés una compañía donde el presidente tiene un cargo político, tenés un problema, no tenés el potencial. Por eso te digo, mira Vista, lo tenés a Galucho, miren, googleen el Día del Inversor de Vista, es una maravilla. Vista cuando salió al mercado salió en $10, muchachos, aterrizó muy rápidamente entre $7 y $8, y después con toda la caída que tuvimos en el mercado nuestro, estuvo cotizando cerca de $4, incluso estuvo por debajo de esos niveles. Muy bien, ahora la tenemos bollando alrededor de $6. Vista empieza a ganar guita, es una de las pocas empresas que Galucho pagó las obligaciones negociables el año pasado. El que tenía buena de YPF estuvo cortando clavos para cobrar en abril porque el Banco Central no le daba los dólares, le decía una parte la tenés que refinanciar. Y ahí había el miedo de que si te pagaban o no te pagaban. Finalmente pagó porque consiguieron una refinanciación importante. ¿Qué hizo Vista, que tenía obligaciones negociables? Trajo los dólares de Galucho y les pagó a todos. Ya te está marcando diferencia. Galucho sabe dónde tiene que poner el taladro para sacar petróleo. Viene mejorando una barbaridad. El cash flow de Vista proyectado para el 2024 es impresionante. Tengo un montón de datos, pero no lo quiero abrumar con datos. Pero quiero que les quede el concepto. En el mercado internacional, que la empezaron a cubrir, el que menos le da es un target de $9, y el promedio está entre 10 y 12, vale 6. Entonces, yo digo, sí, no está en el Merval, pero entre Vista y YPF, y ojo, yo tengo YPF, no las vendí, porque a este precio no vendo nada, pero si puedo comprar, compro Vista. Tiene volatilidad, todo, pero es como estar en vaca muerta, pero tengo a Galucho y no lo tengo al animal que es el presidente de YPF. ¿Se entiende un poco el concepto? Esto es un poco, es decir, estamos en el mismo lado, es Argentina, pero es como que voy a ver un médico que sabe y otro que es medio curandero. Eso es un poco el cuadro de situación. De todas maneras, te cuento, Pampa tiene la mayoría de transportadoras de gas del sur, también tiene Transener, y se sacó de encima, en mi opinión, bastante bien a Edenor. El segmento de petróleo creció una barbaridad en Pampa.
al menos en el último trimestre. Pampa presenta balances en dólares. Espere a ver si les puedo dar algún datito interesante. 131 millones de dólares ganó en el tercer trimestre de este año versus 78 que ganó en el segundo, o sea, viene de menos a más. El segmento de gas y petróleo, miren, los ingresos 78% y el EBITDA es la ganancia, el cash flow, 187%, fue lo más importante de Pampa. ¿Por qué? Por el plan gas. El plan gas le ayudó mucho a Pampa, realmente es una de las empresas que exporte. El gobierno tiene en el Congreso una ley de hidrocarburos que entiendo que tendría que ser positivo para la industria, y el otro elemento es necesitamos dólares, lo que dijo Jorge, necesitamos dólares. Mirá, acá tenés una empresa que puede exportar, lo mismo el caso de Vista. Entonces, por acá va a venir ganancias. Y una noticia de ayer de Pampa, firmó un acuerdo con Bunge para suministro de energía renovable, ayer lo firmó. Un acuerdo de 7 años con la empresa de agronegocios de Bunge para suministrar energía renovable en las plantas de Campana, Ramallo, San Jerónimo Sur y en Puerto General San Martín. El acuerdo prevé un suministro del 30% del consumo total anual de electricidad en esas plantas y de alrededor del 15% total de electricidad consumida por Bunge. ¿Qué te quiero decir? Esto es un management, es gente que hace. Entonces, bueno, ahí no sé si no sé si tenés el gráfico de Pampa. Pero sí, lo puse mientras hablabas. Bueno, perfecto. Bueno, ahí te está mostrando un poco que detrás de ese movimiento hay cosas que pasan. Es como cuando vos tenés un sismógrafo, yo lo veo así, vos tenés el sismógrafo y abajo se están moviendo las placas tectónicas y lo que vos estás detectando es todo lo que está pasando por abajo. Y lo que está pasando por abajo es todas estas cosas. En algunas empresas no pasa nada, y en otras pasa de todo. Entonces, para mí, año con selectividad, con extrema selectividad, y eso es un poco lo que muestran los gráficos. A todos nos estás incentivando, ¿no?, a invertir en Argentina. Yo no tengo nada de Argentina ahora en mi portafolio. Entiendo que las inversiones son a largo plazo, ¿no?, cuando se analiza mediante análisis fundamental. Te quería consultar qué porcentaje del portafolio podrías sugerir tener en Argentina, dada la volatilidad y los riesgos políticos también, ¿no? Entiendo que no será mucho, ¿no?, porque esto es muy volátil y es una inversión a largo plazo, uno quiere cierta tranquilidad. 90%. Pará, 90, 190. Hace 90 estoy yo. 90 estoy yo hace un poquito más de un año. Bueno, a ver, cuando hablas de activos en Argentina, ¿estás hablando de acciones o hablas de cualquier activo? No, de cualquier activo. A ver, yo por eso arranqué con el tema del dólar sin saber que Sebastián iba a poner el gráfico en dólares, para un poco mirar dónde estamos parados. Y donde estamos parados es un valor en dólares de mercado argentino que, si no es piso, está muy cerca de piso. Podés perder tiempo. Lo que siempre aprendimos en bolsa es que dinero comprometido no lo podés invertir, ni acá ni en ningún lado, pero menos acá. Pero si vos no necesitas el dinero, bueno, depende de tu estómago. Hay gente que, mirá, ¿qué te quiero decir con esto? Para que se entienda. Hay gente que no tolera la volatilidad. Entonces ahí tenés que buscar opciones más seguras. Y tenés cosas más seguras, por lo menos por ahora, y encima que el gobierno las necesita. Los ajustables por ser fueron un negocio de 70-80% el año pasado. Obviamente este año te van a dar menos porque no tienen el sobreprecio latir por encima de la inflación, salvo que vayas un bono muy largo. Los Dollar Link ya tienen un sobreprecio, pero si pasa lo que tiene que pasar, deberían, no te digo el que vence en abril, pero deberían ser una buena alternativa y no sufrís tanto como las acciones. Sin embargo, como dice José, yo soy más bolsero, pero no como vidrio, no voy a comprar cualquier cosa, voy a buscar empresas que le vea un fundamento, por eso mencionaba estas empresas. Entonces, en algún momento, será ahora, será el año que viene, será en el 2023, los mercados tienen una característica que es que siempre se adelantan.
En el 2019 fue el año de la pandemia. ¿Recuerdan cuando hizo piso el mercado americano? Sí, en marzo de 2020. En marzo. Y había empezado la pandemia 2 meses antes, previendo la apertura de la economía. Bueno, muchachos, ¿cuándo van a empezar los mercados a apostar un cambio de gobierno? Ojo que las elecciones son el año que viene. ¿Qué pasa? En el medio vamos a tener un montón de ruido político. No sé si el fondo viene para bien o para mal, pero hay elecciones el año que viene. Y hay un tema que es muy importante, que si eso no hubiera sucedido, te diría, sería mucho más cauto y tal vez más pesimista. Creo que despejamos la posibilidad de ser Venezuela con las últimas elecciones. Eso que estaba dentro de las posibilidades quedó fuera con la elección de medio término. Entonces, eso para lo que es el mundo bursátil es un paso adelante. Y algo más, nadie, absolutamente nadie te va a decir, mira, vamos a comprar. Cuando vos empecés a ver en los informes, sobre todo de los brokers de afuera, bueno, Argentina, ya compraron. Mirá los volúmenes de negocios. Si vos ves que se operan 700, 800, 900, 700, no pasa nada. Volumen de mantenimiento. Y el mercado está mostrando lo que los gráficos mostraban, plano. Cuando vos veas que el volumen empieza a subir, empezá a mirar los precios. Y ahí puede ser que te estés anticipando algo que pueda pasar. Y ahí no comprar cualquier cosa, comprar algo que tenga fundamento. Porque la verdad es que estamos cansados del no crecimiento. Pero hay empresas en el mercado que les va bien, son pocas, son moscas blancas, pero les va bien. No hablé de mi preferida, que es Terrio, pero toda la vida, desde hace varios años, y no hablé de otra que me gusta mucho, que tiene que ver con la actividad de José, y José se ríe. Agrometal. No. Cresú. Me dio mucha leche el año pasado Agrometal. Que bueno, y te digo algo, si querés mirar algo de campo, hay una empresita, es un CDR argentino que está afuera, que es Bioceres, que tienen, a ver, yo no conozco mucho del tema, pero está con el tema de la transformación genética de la semilla. Tienen, vos entendés más de campo que yo, José, por lejos, pero tiene el problema del trigo, que no se lo están aceptando todavía algunos países. Por ejemplo, Brasil no se lo terminó. Hay todo un problema con eso. Bueno, ellos... o sea, son semillas resistentes a sequías. Claro, le implantaron un gen de girasol. No sé, el girasol debe ser... Es el trigo HB4 se llama. Exacto, pero tenía entendido que Brasil se lo había aceptado. Sí, se lo aceptó el Congreso, pero hay muchos problemas y no lo puede implementar. Porque es todo una historia. Hay mucha resistencia, viste, de todos estos medioambientalistas que hay. Es todo una historia ahora. Muchos países. Es como decir, compré una acción del Nasdaq apostando a esto. Pero viendo los problemas climáticos que hay, yo creo que esa es una empresa que puede ir para adelante. Pero yendo al tema Cresut tiene un problema con el management. Porque ahí hay Boca River, a los que le gustan, no le gustan, Einstein & Company. Pero yo acá les quiero contar algo. Cresut es invertir en mercado agropecuario, es uno de los más grandes productores que tenemos en Argentina. No voy a descubrir esto, está creciendo mucho en Brasil con Brasil Agro, pero Cresut tiene el 62% de IRSA, que hasta ahora, y después de venir con años de pandemia, se está fusionando con la cadena de shoppings y RCP Propiedades, pero IRSA consiguió en los últimos meses del año pasado que le aprobaran el proyecto, lo que se llamó el Proyecto Santa María, que está en la Ciudad Deportiva de Boca, para construir un emprendimiento inmobiliario. Tienen 70 hectáreas ahí, de las cuales la manera de solucionar esto, que viene en carpeta desde el 2004, esto está desde el 2004 que lo venimos siguiendo. Una de las que se oponía mucho a esto era Elisa Carrió. Les cuento esto para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Bueno, finalmente lograron el acuerdo cediéndole, creo que son alrededor de 50 hectáreas al gobierno de la ciudad, que van a ser parques tipo lo que es Parque Lezama, ese tipo de cosas, y después está la parte que le queda para construir ahí. El punto es, acá hay dos negocios.
IRSA lo tenía en su balance como tierra de reserva, valuado en 2 mangos. Es como si yo te diga, mirá, tenía tierras abandonadas, tenía un pantano, porque más o menos, no tenía un pantano, pero más o menos, y de repente se me transformó en un Puerto Madero esas tierras, tienen el valor de Puerto Madero. Yo recuerdo que en el 2005-2006, cuando parecía que salía, se hablaba de que la puesta en valor de esas tierras le representaba una utilidad entre 2.000 y 3.000 palos verdes. Solamente poner en valor las tierras. No sé hoy cuánto es ese valor. Después viene el negocio inmobiliario, que tiene que construir, producir, vender. No sé cómo lo van a contabilizar, pero estoy muy atrás de esto. Y Cresut tiene el 62% de eso. Así que, miren muchachos, la verdad, no sé en qué momento, pero en algún momento va a explotar. En algún momento, pero claro, como el management es tan conflictivo, porque se pagan a sí mismos honorarios, hay mucha gente que no lo quiere por esto, pero ahí yo creo que es un tema que vale la pena seguirlo. Y la tenemos dentro del Merval, es otra que... Y además con todo el problema de Israel, Rubén. Ese lo perdió, pero no tenía... Claro. Eso, pero no lo que hicieron es, cuando sacaron ese tema, ya lo desconsolidaron en los balances y no afectaba a las empresas locales. No era una garantía de la otra. Sí, obviamente, lo que invirtieron ahí, que en un momento lo habían consolidado, eso fue lo que pasó en los balances anteriores. Por eso tuvieron tantos resultados no recurrentes afectando los balances como pérdida, porque mandaban a cero todas esas participaciones. Eso está depurado. Así que bueno, ahora habrá que ver, ahora es campo, más Brasil, qué sé yo, le fue bien con, esto es anecdótico, vos sabés más de campo que yo, con la caña de azúcar en Brasil también, tienen algunas cosas en Bolivia, esto es muy menor, y después, bueno, acá localmente. Imagino que para el campo este año no va a ser tan bueno como el año pasado, pero creo que va a ser igual un año bueno. Pero a mí me parece que acá lo que hay que mirar es el foco en IRSA, que es una empresa que nunca estuve muy entusiasmado en comprarla, pero ahora sí. Ahora sí. Esto, Perdón, Rubén, ¿te puedo hacer 2 consultas sí, sobre este tema? Si te parece una buena estrategia, yo lo que hice fue llevar bastantes warrants de Cresut de cuando salió, que estaban baratos, claro. y conservé algo de papeles, pero como tienen 5 años, me pareció mejor estrategia conservar warrants. Sí, el único tema que yo tengo con los warrants, a mí cuando ellos sacaron los warrants digo, esto se quieren cubrir ellos, porque obviamente ellos se están quedando con los warrants y cualquier cosa que puedan llegar a necesitar para mayorías o para apalancarse es la manera ideal de hacerlo. El único tema que yo veo con los warrants es que el precio está en dólares, el precio de ejercicio, con lo que representa el tipo de cambio acá. Es la única, pero después me parece una cosa adecuada. El año pasado, el 2020 fue un muy buen año para Cresut y el 2021 también, no tanto como el 2020, había sido el papel que más subió. Pero, viste, generalmente está un poco dejado de costado. Si no tuviera esto que estoy contando de IRSA, no sé si la tendría como uno de los papeles que te estoy incorporando al grupito, a las 4 que te dije antes. Pero esto me parece muy esencial. Yo no descarto que un día nos despertemos con un balance y ellos que son muy de evaluar las propiedades y te digan, bueno, un salto porque lo evaluaron, qué sé yo. Me hizo acordar, en algún momento, no sé si se acuerdan del libro Padre Rico, Padre Pobre, el tipo contaba de que hay que tener una visión a veces que otro no tiene, y contaba de que un amigo de él había ido a comprar, tenía unos terrenos y compró una casa vieja que no valía nada, porque después, al tener esa casa, podía vender los 3 terrenos que estaban alrededor, que el tipo tenía, y que eso tenía otro valor, y vendiéndolo en conjunto no sé qué diferencia había hecho. Esto que hizo IRSA con esas tierras me hicieron acordar mucho de eso, solo que están multiplicados, no sé, el emprendimiento es muy grande. Después empezaremos a discutir el tema del financiamiento, cómo lo van a hacer. Lo único que puedo decir es que lo último que supimos de este tema es que ellos lo mandaron como hecho relevante en diciembre al mercado, a BIMA y a la CNB,
marcando que se había sido publicado el acuerdo en el boletín oficial. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, ahora este es oficial. No sé en el balance de diciembre qué van a poner o si vendrá para más adelante, pero no hay que perderlo de... Te quería preguntar, Rubén, si tenés algún análisis o conocés Adecoagro, que es un papel que me gusta bastante. Mira, no tengo hecho ningún análisis de Adecoagro porque siempre seguía Cresud acá, desde antes que estuvieran antes se podía comprar solamente allá y ahora sí tenemos CDR. Pero es una empresa que me gusta mucho. Ahora, todas esas compañías van de la mano de lo que pase con el tema commodities. Yo le tengo un poco de temor a lo que es commodities por la suba de tasa de interés. Si se fortalece el dólar, que es normalmente lo que sucede cuando empiezan a subir las tasas, los commodities tienden a sufrir un poco. Pero en un primer momento, como si las economías se están abriendo, la demanda crece, así que ahí tenés una a favor y una en contra. Pero yo creo que le puede costar, le puede hacer más cuesta arriba a todos los que son commodities agrícolas con un escenario de suba de tasa de interés. Pero la compañía Adecoagro sé que está muy bien manejada, pero no si te digo que analicé el balance te miento. Lo había mirado muy por encima, pero no te puedo decir nada de concreto ahora. Bueno, gracias. Sebastián. Bueno, acá, ya que estamos con Adecoagro, después paso a Cresud. Vemos que ha tenido una caída de estos máximos aproximadamente en 11,50, ha llegado a un pico de 11,76 por ahí. Bueno, vimos toda esta caída. Actualmente tenemos, digamos, esta zona de resistencia por esta línea de máximos. Sí, en el caso que rebote va a encontrar resistencia, dependiendo en qué plazo lo haga, entre 8,60, que también es una línea que fue anteriormente de soporte, y una vez que la vulneró ahora empieza a hacer resistencia. Superando 8,60, bueno, ya después tenemos toda esta zona entre 9 y 9,40. Bueno, caso contrario, si pierde fuerza acá, bueno, tendríamos que ir a buscar valores un poco más abajo, ¿no? Entre 5,80 y 6 dólares. ¿Está bien? Sí, ahí, si querés, te agrego que tengo la información de esa caída, se debe a la helada que hubo en Brasil, que perdió gran parte de la cosecha de azúcar en los campos en Brasil. Sí. Y lo reflejó en ese balance que salió con información del management avisando que iba a haber pérdidas considerables en las plantaciones, y bueno, ahí lo vemos reflejado en el gráfico, sí, como visión marcado esa pérdida, que yo no vi el último balance, para ser sincero, pero suelo ver los balances de Adecoagro y venía bien hasta esa helada, por eso vemos esa caída importante. Sí, fue tremendo, fue a fines de noviembre, por ahí. No, sí, a ver. Sí, por noviembre, casi a fines de noviembre. Por el lado del Cresud, sí, tenemos también que había tenido siempre analizando el ADR, ¿no? Acá, si bien no lo dice, vamos a ponerle ADR, si queda claro. Y, bueno, tuvo un buen desempeño, y lo que estamos viendo ahora, bueno, es todo este ajuste que está trazado por estas líneas de máximos, y vemos que está queriendo, o sea, si ponemos un poquito la lupa ahí, agrandamos, vemos como que está luchando para que realmente disipe, por decirlo de una manera, un riesgo correctivo mayor hacia 4 dólares, ¿sí? Tiene que superar esto, tiene que superar toda esta zona, este máximo, ir a atacar los 5,40, y bueno, después podríamos ahí empezar a buscar otras resistencias con algunos de estos picos, pero entre 5,40 y 5,70 puede ser una zona que puede ir a buscar, ¿sí? En el caso que supere toda esta parte. Por ahora le está costando, y como pueden ver acá es muy trabado, está muy trabado. Seba, te agrego un dato que ahí no lo tenés en el gráfico. Ahí donde está tocando la resistencia, lo está haciendo con volumen decreciente, excepto hoy que terminó rojo con un volumen un poquito más alto, pero fíjate, ¿ves? Ahí lo ves el volumen. Sí,
ves como que no pareciera que tuviese interés en que suba ahora el papel. Parece Yo, que está viste, por acumulando, lo menos ¿verdad? como Pero trato de elegir primeros papeles por los fundamentos, coincido en general bastante con los que nombró Rubén, y después busco el momento de incrementar o tomar ganancias según el AT. Y acá en el caso de Cresur, lo que estuve viendo yo es que ese volumen que va bajando es como que da la impresión de que el mercado no está buscando que rompa ahora. Pero viste cómo es. La vela de mañana no sabemos si se levantó uno con algo y dio vuelta el papel. Sí, le está costando, es verdad. Y el volumen es decreciente, como decís vos. Sí. Es como que el mercado está, lo mismo que en el Merval, ¿no? Es como que ciertas zonas, como decía Rubén hoy, que podría haber sido el piso del Merval, el que habíamos visto, es como que el mercado cada vez que cae hay ciertas zonas que pagan, no pagan a la suba todavía, ese es el tema. No. Pagan cuando cae, como para poner un piso o una zona de interés, pero no están pagando a la suba. Es decir, como que, bien decís vos, Sergio, ¿no? Sí. Como bien decís vos, Sergio, no tienen interés de que ya salga. Como que parece que yo espero, tengo tiempo, ¿no? Porque a veces pasa así, cuando el mercado es muy raro que un mercado haga un piso con una sola vela cuando hay una caída importante. Si es un ajuste dentro de un ciclo, sí, hace un ajuste y rápido continúa, pero los pisos suelen tardar un tiempo en hacerse. Por lo general, es un tiempo en el que se van formando, hay mucho ruido, es como una zona de acumulación y te pagan mientras el precio no se escape. Cuando se empieza a escapar, dejan de pagar, vuelve a caer, bueno, no digo... Sí, puede ser que esté haciendo esa acumulación, porque como yo te decía, yo justamente veo cuando va ahí abajo de los 5, está 4 y pico, que yo digo, y me tiento y digo, bueno, aunque sea de a 100 más va llevando, ¿viste? Claro. Sí, tal cual. ¿Qué otro papel nos quedó afuera? Ternium pone, Ternium. el último. Acá está. En dólares lo estoy poniendo, ¿no? También. Sí. Bueno, Ternium impresionante. Igual que Aloar. Un poquito más que Aloar, me parece. No, es otra cosa. Es otra cosa. No, es mucho más que Alvar. Pero a ver, para que vos tengas una idea, si bien están, si querés, en rubros que vos podés decir son similares, a ver, Rubén, los balances de Ternium son uno mejor que el otro. Pero... Sí, y te faltan ver tal vez el mejor, que es el que tiene que venir ahora, que es el anual, que espero que venga bien, por eso te están haciendo una oferta. Miren, de lo último que había visto, simplemente para tomar PER de Alvar, 27, casi 28 años. 28 años. Te la comparo con Alcoa, 12 años Alcoa. Ternium 5. Paremos de hablar. Miren, Ternium tenía, el año pasado, el 2020, dio vuelta a los balances porque había arrancado con pérdida en el 2020, y lo dio vuelta en el último trimestre y terminó ganando 18.000 millones. 18.000 millones. Lo digo así en números para que ustedes digan, bueno, tampoco era por el capital que tiene, no era tanto. Arranca el año, yo pensaba que en el verano, parada de planta, qué sé yo, con 33.000. Segundo trimestre digo, bueno, habrán, qué sé yo, 55.000. Tercer trimestre, 98.000. Bueno, paremos. A ver, muchachos, tiene que venir el cuarto, se ajusta por inflación. Solamente los 98.000 ajustados por la inflación de octubre, noviembre y diciembre, pónganle usted el número. ¿Qué vendrá? 120, 130, qué sé yo, 110. Ahora, ¿qué ayudó mucho a esto? México. Porque ellos tienen, Alvar es solamente Argentina, ellos tienen una participación importante en México y, por acá lo tengo, esto es lo que quiero que les quede claro, de la utilidad que tenían,
antes de impuesto a las ganancias, el resultado operativo fueron casi 69.000 millones de Argentina y 50.000 de México. 57% de acá, 43% de México. ¿Por qué marcó esto? Porque justamente la gente de Ternium ya dijo en diciembre que quieren la Ternium Internacional, que es el controlante de la Ternium local, que también tiene ADR, que es TXR, no es la Ternium de acá, es Ternium Internacional, quiere comprar la parte que tiene Ternium Argentina de la mexicana y los activos que tiene en Brasil. Por eso le pagarían 900 palos verdes que lo distribuirían entre los accionistas. A mano alzada hice una cuentita, porque no sé qué tipo de cambio se va a tomar. Con un dólar de 200 mangos son más o menos 40 mangos por accionista, por acción. Reitero, esto es un cálculo muy superficial y no sé qué tipo de cambio. Y tampoco sé si lo van a aprobar porque tienen que tener una mayoría muy importante y acá seguro que hay una negociación con ANSES. Para mí lo que hay detrás de todo esto es algo parecido a lo que pasó con Tenaris en su momento, que se unificó con Siderca, y acá lo que me parece que ellos están haciendo es estar separando para después unificar todo contra Ternium Internacional, y ahí se sacan de encima al ANSES, que siempre les está metiendo un director en la compañía. Solo Dios sabe si esto va a ser así, pero lo que quiero marcar es que la rentabilidad que tiene la compañía es monstruosa. ¿Y por qué está pasando esto? Porque China está produciendo menos acero, porque la parte de México también hay un plan de infraestructura en Estados Unidos, vieron que Biden está con ese tema, y porque el precio del acero ha subido bastante. Entonces, todo ese conjunto de cosas juegan a favor. Y si yo le sumo que una de las cosas que mencionó Guzmán como algo de que el Fondo Monetario le ponía trabas en el plan de infraestructura porque no querían bajar esto, y Ternium vende acero, plan de infraestructura, ¿qué necesita? Acero y cemento. Bueno, muchachos, dólares, infraestructura, acero, cemento, ya tenemos la ruta por donde tenemos que estar comprando. Eso es un poco lo que yo estoy viendo de cara al 2022. Por eso me gusta tanto, y a pesar de que subió el 170%, porque venía del quinto subsuelo, sigue estando con un PER de 5 años. Ojo que una siderúrgica siempre tienen PER más chicos, si quieren 7, 8 años, pero si yo voy un PER de 5, un PER de 7, tiene que subir un 40% el papel. No es poca cosa. Así que bueno, veremos qué pasa. Y hace 2 años que no reparte dividendo por el tema de la pandemia. Este año me parece que ahí hay una promesa importante de dividendo. Y para cerrar, tiene mercado de opciones. Así que bueno, no les puedo contar más. Rubén, vos ves, porque vos esto lo habrás hablado, el futuro en la asamblea de accionistas respecto al tema de la venta. A mí me llegó, ¿Qué se comenta? Sí, a mí me llegó que tenían problemas que el ANSES no se lo iba a aprobar, pero no sé si es real. No sé si es real. Se deben ver venir de que después de esto viene una reestructuración. Ellos lo que están diciendo no le conviene. Sí, pero por otro lado, si te dan una cantidad de dólares importante, no sé si no le conviene. La necesidad tiene cara de hereje. Yo creo que el porcentaje que tiene ANSES puede bochar el proyecto, lo necesita la ANSES en el voto, ¿correcto? Sí, creo que estaba en la convocatoria, igual ahora vamos a tener precisiones. No sé si había que tener el 90 o 95% de aceptación. Y bueno, el ANSES tiene peso. Si le mete un director, tiene peso. Y tampoco creo que se quiera tirar contra el ANSES, porque viste, la necesitan al gobierno. Entonces, tal vez esto sea parte de una negociación que obviamente nosotros no conocemos. A mí también me llamó la atención. Digo, primero puteé, pero se llevan algo que... Porque México nunca dio tanta guita. Digo, bueno, el negocio es la otra. Bueno, puedo venderla de acá y comprar TXR, que tiene 2 años, 3 años de PER, que es Ternium. Y sin embargo no estaba muy claro. Es una reestructuración empresaria que tiene sentido. He hablado con gente que sabe mucho más que yo de impuestos y me dice,
Eso tiene mucho sentido porque se ahorran un montón de impuestos de hacer esto. No me preguntes cómo es la mano porque ahí hago agua, pero tiene sentido. Entonces puede ser que parte sea esto, pero yo sospecho que además hay otro objetivo más. Y si se alinean los planetas, si a la ANSES le conviene cobrar dólares en un momento de faltante de dólares, y estos tipos dicen, nos sacamos estos tipos de encima, y bueno, tampoco les sale tan caro ellos porque ellos tienen, creo que ellos cobran, dije 900, son 90 millones de dólares. Ellos cobran por las acciones que tienen 55 palos. O sea, ellos mismos se están pagando a sí mismos. O sea, lo que le pagan al minoritario es bastante menos. Con lo cual es bastante factible que lo puedan hacer. Bueno, gracias por la aclaración. No te preguntaba, me interesa mucho porque Ternium también tengo bastante. Sí, yo no sé. Y ahora está tranquila. El año pasado, la verdad que dio mucha leche. Tiene que digerir. Pero la sigo manteniendo. Tiene que digerir la suba que tuvo. Pero fíjate que si vos te fijás el comportamiento entre balance y balance, llega el balance, pega un salto y después se queda boludeando un tiempo, y lo hizo cuando estuvo entre la zona 65, 70, 73, bajaba, vino balance, pum, 80 y pico, 90, 92, iba hasta 100 y volvía, vino el balance, pum, 120, 130 y ahora está boludeando acá. Y si viene otro balance, bueno, no sé, yo creo que le vamos a ver 150 mangos y con una propuesta de dividendos. Porque que te van a tener que pagar este año, te van a tener que pagar, porque tiene una utilidad monstruosa. Eso es interesantísimo. Eso no hay muchas compañías que te vayan a pagar lo que te va a pagar Ternium, y no sé lo que te va a pagar. Y no te hablo de lo de México, te hablo de un dividendo acá. Bueno, nos fuimos de largo con el tiempo, perdón muchachos, pero... Se hicieron las 9 ya. Son las 9. Ya me dio hambre esto, Rubén. Sí, a mí también. Bueno, ¿algo más tenés, Seba, o ya con esto ya? No, creo que con eso hemos atacado, quedaron algunas empresas que la podemos ver para la próxima, pero todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado, o sea, lo que comentó Rubén. Ahora, vos decís de que Rubén y vos una vez por mes tienen que venir acá, o sea, ya está, ¿no? O sea, no le preguntamos a Rubén, le decimos que tiene que venir y listo. Como este estilo verano, ¿viste? Bueno, podemos buscar 4 o 5 papeles para no hacer un... Tienen que hablar de Mirgor. Una vez al mes. ¿Quiere? Tengo algo en Mirgor. Bueno, ya que lo piden... No, acá está. Es mucho para hablar de eso, pero... Guardátelo para la próxima. Si no. Sí. Bueno, dale. Podemos hacer el primer jueves de todos los meses. Porque la diversificación es lo importante. Ha dejado de ser galponcito. No, qué galponcito. Mirgor, lo más importante es el management. Sí. Un management que se adapta a todo. De hecho, son los tipos que produjeron respiradores en el medio de la pandemia. Bueno, ya que me lo pedís, algunos datitos de Mirgor para el 2022. 40 locales nuevos que se esperan que van a abrir en el 2022, la mitad de Digit y la mitad de kioscos o locales Samsung. Inversión en proteína animal cerdo, integración vertical para la pata del agro. Arrancan con Uruguay y Paraguay con un modelo similar al de Argentina. Atención con esto. Pasa a manejar todo lo que es Samsung en esos dos países y luego en Chile. Se muda a Montevideo el gerente de ventas de Mirgor. Se duplica la planta de plaquetas y el centro logístico de Garín. Arranca la marca propia en TV y abrió un local en Lomas y estaba por abrir, no sé, yo lo había abierto, uno en Quilmes. Más no te puedo decir. Polo petroquímico. Polo petroquímico. Cualquier cosa habla con Turk. Son demasiados fanáticos. Y sí. Y bueno. Pero bueno, lo que no me gustaba a mí de Mirgor, por eso nunca me puse. Una vez me llamó, me dijo, y le dije, mira, si no tienen. Le hice una sola pregunta, y no me llamó más. Le digo, ¿cuánto gana Mirgor si no tiene la zona franca de Tierra del Fuego? Y no, pero tendría que le va a bajar, se pierde toda la.
Ahora eso se aprobó. Y ahí es donde tuvo el salto muy importante. Eso ya despejó lo que para mí era una de las cosas que por la cual no la miraba. Porque digo, vos te metés en una cosa así y no le renuevan la zona franca, la libre de impuestos, chao. Después ahora tienen algún tipo de problema por ahí con la falta de suministro, porque bueno, todos sabemos que estas cosas pueden estar. Pero me gusta mucho el management, El único temor que tengo es que están muy concentradas, es una acción que no es tan líquida. Y hay pocos tipos que tienen muchas acciones. De repente se te pone uno de estos muñecos a vender y vos no sabés qué es él y te terminaron empomando y, viste, tienen buenos números y todo, y además manejan inside information, se van a todas las asambleas, todo. Eso es un punto, viste. Entonces, te da cosa. No es lo mismo comprar eso que comprar alguna de las otras que estuvimos hablando que tienen una plaza muy grande en el mercado, que no hay uno que te lo maneje. En general, esas cosas de la liquidez, mirá, te lo doy con un ejemplo que me pasó con una de afuera. Las chinas. Un día que salen en un par de páginas de afuera de que podían deslistar a un par de empresas chinas. En caso particular, en ese momento era Alibaba. Empresa que a mí me gusta mucho. Y digo, bueno, es el mercado libre de China. Pero digo, y si me la deslistan, porque no es una empresa que cotiza en Estados Unidos, es una BIE, es una empresa que tiene convenio con la China para participar de las utilidades, no es la que cotiza en Hong Kong. Y yo qué sé qué pasa si la deslistan. Porque acá en Vima, lo mismo con Tenares que te hacía que te pagaba. Dije, y ahí me agarró el miedo y dije, no, salgo de acá, valga lo que valga, porque te quedás con algo que... El mayor problema que yo veo es que están de punta con el gobierno chino. Eso es lo que yo veo. Te da clava y ahí están todos los problemas. Por eso yo ya hace... Desde que no la aprobaron la OPA hace como 1 año y medio de esa grande, sí. Ahí salí de todo lo que fuera chino y después, viste, vinieron todos los problemas, Tierra Grande y todo eso. Porque Baba era una acción buenísima, pero bueno, sí. Cuando empezó los problemas con Jack Baba y todo eso, y empezaron las regulaciones chinas, chao. Bueno, pero si la deslistan, olvídate. Sí.